Vamos a hacer un review de cosmovisión bíblica. El tema que vamos a estar viendo es cosmovisión bíblica. Y entonces vamos a abarcar lo que hemos visto. Vamos a enfocarnos luego en la segunda parte de esta clase en la parte bíblica. Porque si queremos tener unos lentes, que es lo que significa la cosmovisión, la forma en la que yo percibo el mundo, mis ideas y pensamientos, pues necesitamos entender que estos lentes tienen que ser alineados a la palabra. Y ya vamos a de pronto recibir más iluminación al respecto. Entonces, hacemos el recuento. Arrancamos con la fuente de conocimiento. ¿Cuál es la fuente de conocimiento que vemos en Génesis 3? Bueno, saquen la Biblia porque no. Génesis 3, versículo 6 al 7 y versículo 10. Saquen la Biblia. ¿Cuál árbol? La fuente del conocimiento. Hay 3 fuentes del conocimiento. ¿Cuál es? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, la fuente de conocimiento, cuando el hombre empieza a razonar sin Dios. Todo lo que se desprende desde ahí, vamos a empezar a verlo en diferentes esferas, en diferentes áreas. Génesis 1, en el principio Dios, y Génesis 3, dijo Dios, la fuente de conocimiento que es Dios, efectivamente. Y Génesis 3, versículo 1, ¿cuál es la fuente de conocimiento? ¿La sabiduría? No, ¿usted qué Biblia está leyendo, hermano? ¿Satanás lleva al desierto? Sí. ¿No? Bueno, ¿seguro? ¿Por qué me miente así, hermano? Entonces, 3 fuentes del conocimiento. Primero 6 capítulos de la Biblia. Dios, la verdad, Satanás, el engaño, y el hombre sin Dios, cuando empieza a razonar sin Dios. Y ya vamos a entender por qué razonar sin Dios. Porque cuando hablamos en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra en griego, el logos, de la cual se desprende la palabra que hoy tenemos en español, que es la lógica. Entonces la lógica es Cristo, y en Él podemos razonar y interpretar las cosas y la realidad de una forma lógica. Pero para que sea lógico tenemos que hacerlo desde la verdad, no razonando sin Dios, que es como se ha venido haciendo en esta era posmoderna. Bueno, vamos avanzando. La primera parte es cosmovisión. Entonces, ¿qué cosmovisión se desprende cuando el hombre razona sin Dios? ¿Cómo le llamamos a este tipo de cosmovisión? Teoría de la evolución. Humanista, ¿sí? Humanista o secularista. Secularista. La cosmovisión que se desprende del engaño de Satanás es animismo. Esto es un repaso porque yo sé que ya lo hemos visto, y los que no lo han visto, este cuadrito va a encerrarlo todo. todo. Y van a recordar. Y la cosmovisión que tenemos es teísmo bíblico. Exacto. Listo. Aquí voy a dibujar la Biblia porque es importantísimo. Modelo de gobierno. Entonces, vemos en la historia, no solamente empieza a organizarse o a ejecutarse una línea de pensamiento en el que acá la pregunta importante o interesante es ¿quién es el soberano? ¿No? En estas dos, ¿quién es el soberano acá? El hombre es soberano. O sea que el hombre decide lo bueno y lo malo. Acá, ¿quién es el soberano? El cosmos es el soberano. Entendemos que la fuente de conocimiento es Satanás. Pero él puso un engaño. ¿Cuál fue el engaño que él puso? Que la deidad es el universo, la Pachamama, los dioses hindúes. ¿El horóscopo sale de ahí o no? Sí, eso es animismo, eso es misticismo. Todas las religiones indígenas, todas las religiones
hinduistas, todo esto es animista, pero vamos a aterrizarlo más adelante cuando lleguemos aquí, que no está tan lejos de lo que experimentamos y vemos hoy en día. Entonces aquí el cosmos es soberano. La pregunta es, aquí Dios es soberano, o sea, Dios define lo bueno y lo malo, y aquí es el hombre. Génesis capítulo 6, versículo 11 y versículo 13. Esto es un recordero y lo vimos la vez pasada. El modelo de gobierno que tenemos es ¿cuál? La anarquía. Aquí no, todavía no es república. Génesis 1, en el jardín del Edén, tenemos, Dios le entrega al hombre libertad, pero con ley, porque si no, no sería libertad. Y este modelo de gobierno, ¿cuál sería? Tiranía. Entienden los conceptos, ¿no? Entonces aquí, como el hombre es soberano y el hombre decide lo bueno y lo malo, el hombre se gobierna en lo que él considera que está bien. Persiguiendo una libertad, en realidad no es una libertad, sino que va a terminar siendo un libertinaje. Y esto va a terminar trayendo como consecuencia siempre caos y violencia, lo que dice Génesis. Libertad con ley. Tenemos libre albedrío, que en realidad es una libre voluntad, pero siempre teniendo en cuenta el parámetro de la ley. La ley como una protección. Y la ley en amor. O sea, lo ejerzo de forma voluntaria. Aquí está la tiranía. La tiranía trae orden, pero lo ejerce a través de la opresión y del control. Siempre se levanta un tirano, acá se levanta Nimrod, Génesis capítulo 10, versículo 8 y 10. Más adelante entendemos también la tiranía de una mejor forma, eso lo hablamos en Egipto, con las pirámides. Y luego Dios invierte el sistema, levantando un hombre que sirva a Dios, sirviendo al pueblo, muy diferente al concepto que hay de tiranía. ¿Qué seguimos viendo? Como cada fuente de conocimiento no solamente genera una cosmovisión, que son las tres grandes cosmovisiones en el mundo, de aquí se desprenden todas las religiones, todos los estilos de vida, todos los pensamientos, todas las culturas, sino una forma de gobierno. Y no se queda ahí, sino que en la historia esto salpica al punto en el que empieza a tocar las esferas de la sociedad. Y la que hoy vamos a mirar, pero obviamente hay muchas más, y ahí pues tenemos la escuela de gobierno para que la hagan, es la iglesia. ¿Cómo? Y ahí usted me va a ayudar a desarrollarlo. ¿Cómo es una iglesia cristiana que se rija bajo el hombre razonando sin Dios, en el que el hombre decide lo bueno y lo malo, en el que no hay ley? ¿Cómo sería? ¿Tienen algún ejemplo? ¿Cómo sería? Que no corrige, que la gente hace lo que quiere, que le da miedo hablar de frente el pecado porque la gente se va de la iglesia, no confronta. Una iglesia donde si hay fruto bien, si no hay fruto también. Ajá. Todo el mundo hace lo que quiere. Una iglesia que maneja el libertinaje, no es una libertad. Esta semana que estuve dando, la semana antepasada que estuve dando esta clase con los niños del colegio, el ejemplo que enseña Pablo Filino es cuando él estuvo en Estados Unidos y estaba con una denominación cristiana que lo recibió, y ellos firmaron un acuerdo para aceptarle matrimonio homosexual dentro de la iglesia cristiana. Entonces, él no sabía porque fue un contacto, un tercero que los referenció y los recibió allá en Estados Unidos, y dice, pues, tan normal, ¿no? Ver esto dentro de la iglesia cristiana. Otra cosa que se hace ahí, tenemos que alinear el lente. No, en la situación de Me refiero a eso. ¿Qué hizo Pablo? Ah, no, pues Dios le bendiga. Y no sé qué habrá hecho, la verdad no tengo que preguntarle. Pero como solamente era una conferencia de paso o algo así, imagino que habrá quedado ahí como el...
Y ahí la cosmovisión de Sí, Yo no creo que haya quedado. no, pero yo creo, o sea, bueno, uno no ha estado en esa situación, ¿no? Pero si uno la mira desde hoy aquí, que no está en esa situación, y uno lo Aprovechar y mira, meter la cuña. y uno lo mira a la luz de la palabra, ¿qué debe ser uno como hijo de Dios, como siervo de Dios? Hay que decir. Llevarlos a la verdad, así no nos vuelvan a invitar, así nos peguen. Porque eso era lo que hacía Jesús y lo que hacía Pablo cuando... Y por eso le pegaban. Y por eso lo aceptaban, Por eso lo apedreaban, ¿sí? por eso lo apedreaban. Sino que Pero mucha gente dice, o sea, Señor, ayuda. Lo voy a decir. Sí, sí, sí. Pero muchos Dígalo. predicadores Dígalo que vamos, se pone escuchan mejor. el ministerio a donde van y dice, esta iglesia es así, aquí yo no Acomodémonos. puedo hablar de esto. Esta iglesia es así, aquí yo tengo que acomodar el mensaje. Y pecamos, porque el mensaje es uno solo. El mensaje es uno solo, para todos. Que no estemos en esa situación. ¿no? Entonces tenemos este tipo de iglesia que no sé si es decir permisivo con el pecado, pero creo que más que permisivo es que no se exhorta una de las premisas importantes del Evangelio, y es que no solamente somos pecadores, sino que estamos llamados al arrepentimiento, a vivir en santidad. No por nuestra cuenta, sino por medio de Jesús, para formar un carácter como Él. Entonces, si nos enseña eso, pues bueno, tenemos iglesias light, ¿sí? No está tan lejos. Yo escuché, preparando esto, la última prédica de la iglesia más grande en Piedecuesta, creo que es la más grande en Piedecuesta, cristiana, y 37 minutos de conferencia dedicada a hablar, creo que es la más grande de acá, sí. Enfocado 37 minutos a hablar del bienestar de la persona, al bienestar del ser. Y uno dice, pero yo he visto amigos que van y han ido a esa iglesia, y es la más grande y seguramente va a ir creciendo. cuando hablas de bienestar, ¿a qué te referís? Cuando hablas de... Del bienestar es cuando la palabra está enfocada en cómo me beneficia a mí, y no en qué estoy conociendo del carácter de Dios. Entonces, yo creo que en una conferencia, sí, nosotros como maestros, como predicadores, normalmente diferentes tipos de predicadores, hay algunos que se dedican mucho a hablar desde su experiencia, pero yo creo que el púlpito es para que conozcamos a Dios. De hecho, el propósito, y lo vamos a ver acá de la iglesia, es ese. Pero cuando una iglesia está enfocada en el bienestar del hombre, es una falsa doctrina. Cuando estuve en Uruguay, yo creo que le he comentado esto varias veces, llegué a Uruguay y nos decían, este país es el ministerio, es el cementerio de los misioneros. Y yo no entendía por qué, pero todos decían eso. Todas las iglesias, todos los misioneros con los que hablamos decían, este es el cementerio de los misioneros. Luego empecé a preguntar y a consultar la historia, y es que en Uruguay la iglesia de Pares de Sufrir creció muchísimo, demasiado. La Universal y Pares de Sufrir era grandísima, estaba en todos lados. Y de repente pasa lo que pasa con este tipo de doctrinas que no tienen un fundamento sólido, se caen, y al caer se dañan las personas, y las personas, usted se encontraba, y yo me encontré en Uruguay personas que me dijeron, yo era líder en la iglesia por 39 años, por 37 años, ya no me congrego, yo sé que en algún momento tengo que volver, pero tengo 5 años, 6 años sin volver a la iglesia, no quiero saber nada de Dios, gracias por su oración y todo, pero en algún momento voy para allá, pero por el dolor que pasó, no lo van a volver a hacer. Entonces, consecuencias que vienen. ¿Cómo sería una iglesia bajo este modelo del animismo? Recordemos que el animismo, aquí lo importante es solamente lo material. Lo físico, ¿sí? Tiene que ver con las propiedades, con el dinero, tiene que ver con los títulos, tiene que ver con las posiciones. Aquí en el animismo lo importante es lo espiritual, en realidad no es espiritual, en realidad es lo místico. Entonces se prioriza solamente lo espiritual, dejando de lado lo físico, a un punto en el que se llega a entender, así como un monje budista, que entre más yo me sacrifique lo físico, pues más espiritual soy. Y usted mira, pero eso como que suena medio bíblico. Pero para que cualquiera de estas cosmovisiones pueda ser aceptada o entendida, tienen un poquito de verdad, pero un montón de mentira. Entonces, ¿cuál es la verdad que nosotros tenemos? Nuestro Dios es un Dios integral. Somos espíritu, alma y cuerpo, y las tres cosas al mismo tiempo tienen que ver
como consecuencia que estoy conociendo a Dios y que tiene que haber un desarrollo, que tiene que haber esa parte. Pero entonces acá cuando todo es espiritual, cuando lo importante es así, dentro de la iglesia cristiana, ¿cómo se vería? Cuando la influencia es un modelo de gobierno tirano, ¿cómo se vería? Yo le voy a decir algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de él, el ungido. Hay iglesias que aún caminan bajo este modelo que viene, incluso la iglesia católica lo manejaba así, que es el papa, luego venía la historia, ¿no? El rey, luego venían los, no sé, clérigos, luego otra cosa, luego los sacerdotes, luego los servidores, luego los hombres, luego la mujer y de último los niños, algo así. Entonces como que siempre se entendió el valor de una forma jerárquica. Eso viene de acá, ¿no? Para ir mirando más. Para dar un ejemplo, pienso que todo ministerio que para formar a la iglesia, llámese líderes y el resto de la congregación, no use solo la Biblia, sino use otros libros que han sido escritos por el ministerio y los ponen casi como formas doctrinales. Allí ya hay una iglesia tirante, ¿sí? Porque es la filosofía de un hombre. Entonces, a uno le enseñan que cuando usted se sale, claro, como dice Daniel, tiene algo de verdad, pero tiene mucha mentira. Usted enseña la Biblia, pero usted tiene que, como dijo un pastor, la iglesia no tiene que reproducir clones, sino discípulos. De un libro muy famoso que estaba el pastor y habían seis discípulos, supuestamente discípulos a un lado y al otro lado con el mismo sombrero, con el mismo bigote, y que entonces ese libro fue famoso en ese tiempo porque era la manera de ejercer un buen liderazgo y un buen crecimiento para la iglesia. Pero nosotros no tenemos que hacer clones, sino gente discípula de Cristo, porque Cristo debe ser el centro. Cuando se empieza a meter, y yo no voy a decir el nombre de la iglesia por ética, pero en Cali, en un tiempo, en la iglesia donde yo prácticamente crecí, hubo un momento que la cobertura de la iglesia era un ministerio que cuando se asumió esa cobertura, empezaron a abrirse más cursos para formar a la gente, y entre esos había un curso que era la materia visión. Entonces a mí me tocaba enseñar la materia visión, y el pastor me dijo: enseñe este libro, lean este libro, y eso es lo que le replica un libro escrito por un hombre, por un pastor. Claro, tenía versículos bíblicos, pero yo consideraba que darle una materia a una persona por un libro que escribió un hombre, no, es la Biblia. O sea, hay conceptos que uno toma de escritores cristocéntricos, ¿cierto? Porque aquí podemos hacer un manual, y pensamos hacer los manuales para el bautizo, para el curso prematrimonial, para muchas cosas, y eso es sano, pero todo tiene que estar fundamentado en la palabra. Pero si yo ya doy la filosofía de un hombre, yo ya estoy llevando la iglesia a él. Y eso pasó también con un equipo Jukun que estuvo trabajando en una iglesia en la que llegaron y le entregaron una caja de libros y videos del apóstol. Se la pusieron y dijeron: bueno, léanse esto porque ustedes no pueden predicar sino solamente lo que está acá porque la Biblia está obsoleta. El ministerio muy reconocido, muy grande, es el ministerio del Rey Jesús. Me puse a investigar su credo y en el credo dice explícitamente, de forma clara y descarada, que solamente aquellas iglesias que tengan la cobertura pueden moverse en los dones del Espíritu Santo. Solamente aquellas que estén afiliadas a la cobertura van a ser blindadas de robos y cositas así. Y eso está en el credo, primera hoja de la iglesia. Entre otras cosas como que la Biblia está desactualizada. Entonces, si sacamos a la Biblia del centro, pues es una iglesia cristiana que tiene doctrina cristiana en parte, pero viene contaminada por esta cosmovisión. Entonces, ¿qué tenemos acá? Todo este tipo de iglesias que se han ungido. Me encontré un caso, una iglesia ahorita que está en Estados Unidos, tiene 1.700 sedes en 150 países. La mujer de la iglesia se hace llamar el Mesías. Se llamó el nombre, se cambió el nombre. Iglesia Cristiana Evangélica. El apóstol que murió antes de que llegara ella como sucesora decía que era inmortal.
todos los feligreses se tatuaron el 666. Porque entonces el anticristo era bueno y es un chamullo ahí súper raro que uno dice, eso es una secta por todo lado donde usted lo mire. Pero cristiana, evangélica, y usted dice, pero ¿cómo es posible llegar a eso? Por la influencia que tenemos acá. Por eso la responsabilidad, vean, este tema es tan importante. Por eso la responsabilidad de nosotros como líderes de formarnos en la verdad, de formarnos en la persona de Cristo para poder evangelizar a otros. Usted puede ser que usted tenga una casa luz y usted esté llevando allí los mensajes, pero si usted fundamenta a la persona en Cristo, el día de mañana viene alguien de una secta de eso y no se va a dejar mover. Pero si nosotros no fundamentamos a la iglesia en lo que se tiene que fundamentar en el Evangelio de Cristo, cualquier viento de doctrina los hace cuando nos damos cuenta que están por allá tocando las puertas con una Biblia y la revista Taranto. Yo creo que de una u otra forma también de la iglesia cristiana sí ha entrado en eso, porque dentro de las iglesias cristianas también hay muchísima jerarquía. O sea, también hay, o sea, que si los apóstoles, los pastores están por arriba y entonces viene y por allá el creyente supuestamente, cuando la iglesia primitiva no se movía de esa manera. Sí, ¿ve? Entonces, porque sí, cuando yo le hablo de esto, de Satanás dando una fuente de información, usted dice, uy, yo nunca me atrevería a creer en algo así. Pero querido, Satanás está metido en la iglesia, o sea, afuera no está haciendo nada. Él está aquí metiendo ideologías, iglesias emocionales o manipuladoras. Que manipulan por la plata. Por la plata, por las emociones, por la historia, tipo como que escuchó el confesionario de la persona y empieza a manipularlo también. Son iglesias que no razonan, no utilizan la razón, condenan la verdad, porque entonces ya no está la verdad por encima del líder, que es lo que conocemos como república en el caso del gobierno, sino que está el líder por encima de la verdad, y eso es un peligro, es un peligro enorme. Iglesias del Estado. Paulo Freire enseña que la mayoría de países nórdicos socialistas tienen iglesias del Estado, iglesias propias del Estado, iglesias cristianas, pero que son patrocinadas por el Estado. Yo les digo, sería bueno que el Estado les pagara sueldo a los pastores y le pague subsidio, les dé todo, pero chévere, ¿por qué no? Si yo soy pastor y me voy para Noruega y me dicen, tome su iglesia, tome los feligreses, tome, yo le doy sueldo, chévere, ¿no? No, eso dice que Eso es muy bonito, pero ustedes de una ¡Qué bendición! eso que viva lo que Dios le diga. Pues, la gente diría, está bueno. claro, ¿cuál es el tema? Que aquí no hay verdad, aquí hay adoctrinamiento. Entonces, como iglesia del Estado, yo no voy a poder predicar, por ejemplo, de libertad. Porque tengo que predicar lo que al señor de acá le convenga, al papá Estado le convenga. Aquí en Colombia tenemos iglesias así. ¿Sí? ¿Aquí en Colombia? Sí, un montón de iglesias. Estuvimos en el 2022 en el puesto número 22 en persecución a cristianos, porque las iglesias que estaban caminando en la verdad de Dios fueron perseguidas incluso en lugares donde las iglesias que quedaron son iglesias que estaban siendo patrocinadas por grupos armados en diferentes regiones de Colombia. Y pues el pastor no puede predicar en contra del socialismo, en contra de la anarquía, en contra de la tiranía. No puede predicar de libertad. En Cuba pasa igual. En Cuba, en cada culto, hay un espía del gobierno. Y allá no son James Bond, allá están en chancleta. Ajá, tú sabes qué hacer. Y están atrás escuchándolo y si el pastor predica libertad, lo mandan para la cárcel. Y eso pasa y conozco pastores que están en la cárcel en Cuba solamente por eso. No pueden. Por la tiranía que hay en Cuba. O sea, eso está cerca. Pero ¿qué tenemos acá? También, es que es muchísimo. Estoy viendo un video de esta semana de la influencia del vudú en el cristianismo de República Dominicana. Ahorita hay un movimiento muy fuerte de República Dominicana cristiano por los exponentes musicales que tiene. República Dominicana, cristiano o no cristiano, siempre ha sido un exponente musical. Siempre. Pero empezaron a comparar prácticas vudú y las prácticas dentro de la mayoría de iglesias ahí. Yo sé que ahí está la providencia de Dios, porque en República Dominicana también están exponentes de la palabra que son fieles a la palabra, que han traído un peso, que aunque son pues bautistas, manejan está Sugel, Michelén,
Está Miguel Núñez, que son dos exponentes reconocidos a nivel internacional y a mí me gusta escucharlos de vez en cuando, no todo el tiempo, pero cuando yo busco conceptos de la palabra, esos manes son muy buenos, o sea, tienen esa gracia. Y yo digo, pues esa es la gracia de Dios también en un país en el que el cristianismo se mueve como un budismo más. Como un... Exacto, entonces se mezcla. Así hay muchos migrantes por la situación de Haití. Ha habido muchos migrantes que trabajan en República Dominicana. Entonces ellos van con sus creencias y en Haití. Exacto. Entonces no está tan lejos de las iglesias de las que nosotros hemos venido, en las que pues, no nos ponen la razón. La idea hoy es traer la razón, traer el cerebro de la puerta afuera de la iglesia donde lo dejamos cuando empezamos el evangelio. Porque ese tipo de filosofías parecen sanas, pero ¿qué dice la Biblia? Ayúdame a buscar por favor ahí Primera de Pedro, una persona que busque Primera de Pedro capítulo 2, del versículo 3 al 17. Eso va acá. Primera de Pedro, capítulo 2, del 3 al 17. Otro que busque Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Del 16 al 17 también. Otra persona que me haga el favor y busque Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Más conocido. Primera de Pedro capítulo 2 del 13 al 17. Y otra persona por último que busque Colosenses capítulo 2 versículo 8, 9 y 10. Aquí. Colosenses 2. 8 al 10. Listo, ¿quién tiene primera de Pedro capítulo 2? Eider, el fuerte. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Amén. ¿Qué les parece ese concepto de libertad? No es el que está buscando la iglesia cristiana influenciada por el humanismo. De que en libertad pues hago lo que sea porque Dios me perdona o algo así, o salvo siempre salvo, de una forma errada de entender. ¿Sí? O sea, te habla de libertad, te habla de seguir los líderes que también Dios pone, los reyes, el gobierno civil que está dentro de la iglesia. ¿Qué dice Primera Juan capítulo 3, versículos 16 y 17? Will. Hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Claro, entonces estos líderes, este modelo de iglesia en el que el centro es el bienestar de la persona, no solamente estar bien, sino más allá, acumular riquezas en la tierra. Porque como lo más importante en el humanismo que es lo físico, entonces ahí tenemos, dime Edwin. Fíjate que me olvidé, mira. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces a veces en esas iglesias que tienen tan distorsionado todo, o aparentemente pasan cosas... Dígala. Pasan cosas como espirituales, ¿sí? Como que milagros. Claro. Porque mira que por ejemplo en Cali hay una que llamaba, o ella cuando era creo que Mira. Mira, creo. Y vos escuchabas que la gente iba y que me sané esto. Claro que también voy a otras cosas, ¿no? Que me gané el chance, un ejemplo. Uy, la piraquive. Pero pasan cosas, ¿no? O sea, pasan Iglesia de Dios ministerial. Es, creo que la ministerial. Sí, claro. Y por ejemplo, la que vos decías, el 666, creo que es la de Miranda, Creciendo. la Creciendo en Gracia. La de gracia. O sea, y hay muchas cosas que vos ves, Sí. doctrinas raras, Ujú. que aparentemente pasan cosas sobrenaturales. Claro. O no sé si aparentemente, o Sí. no sé. Entrenaron. La vuelta es por qué pasa.
O sea, ¿por qué sí hay milagros? ¿Y por qué crece tanto? ¿Por qué se expande tanto? ¿Por qué es exitosa en esas palabras que Sí. milagros, que sanidades, que Ajá. aparentemente son cosas de que vienen de Dios? Yo tengo una respuesta para eso, porque ese fenómeno lo estudié también. Justamente la iglesia en la que hablamos ahorita también manifiestan milagros, también manifiestan señales, pero como ya les dije, su credo mismo no está aplomado a la verdad bíblica. Entonces la pregunta que yo le hago a Dios es ¿por qué? Resulta que como cristiano o sin ser cristiano, si usted tiene el don de sanidad y milagros, si tiene el don perceptor o don profético, igual se va a ejercer. Ya sea que usted lo ejerza con Dios para el bien y para la función que debe ser, o no. Otra cosa, eso es una cosa que son los dones que Dios ha puesto. Que la persona los puede mover y los mueve aún sin ser cristiano, porque si no, no existirían los adivinos desde los tiempos de la Biblia. ¿Sí? Porque son personas que tienen el don de Dios. ¿Cómo más lo explicamos? Son personas que Dios ha puesto un don y que lo han desarrollado, pero con Satanás y no con Dios. Ahora otra cosa, no por el hecho de tener doctrinas erradas y lejos del carácter de Dios, significa que no tengan o no busquen los frutos o el mover del Espíritu Santo. Normalmente sí. Y en este modelo de iglesias muy impulsado por Estados Unidos, en Centroamérica, con los teleevangelistas que conocemos, tenemos como consecuencia una cultura de iglesias un montón que buscan como prioridad los dones, el mover del Espíritu Santo. Y si el líder está orando, ayunando, buscando esto, yo no sería capaz de ponerme en el puesto de Dios de juzgar y decir no. Yo creo que aún con todo lo que está engañado a la persona, él puede experimentar y moverse y ver que Dios se mueva también. Aunque lamentablemente tienen esta forma. Entonces, por ejemplo, Dios sí puede traer una liberación a través de una persona de una iglesia pentecostal centroamericana influenciada por el vudú. La diferencia es que ahí lo va a hacer y la persona le va a hacer un círculo de zar y le va a hacer 3 oraciones que tienen escritas y le va a echar aceite de unción y le va a hacer un montón de cosas más extrañas que no son necesarias en el evangelio. Pero si se liberó o no se liberó, ya no sé. Las formas sí las podemos juzgar, porque son influenciadas por el animismo, porque son influenciadas por las tribus indígenas, por los dioses africanos que llegaron. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos eso en Buenaventura. Hijo, el sincretismo que hay en Buenaventura es impresionante. La iglesia católica parece una secta más. Es una cosa impresionante. Y usted dice, esa gente haciendo rituales en la madrugada, hacen procesiones en la madrugada, le rezan a San José, no sé qué, un negro que tienen allá que es un dios africano, no sé qué. Y eso es brujería. Pero ahí llega un punto en el que uno dice, bueno, ponerse en los zapatos de Dios, ¿hasta qué punto nosotros podemos estar tan alineados como iglesia o no? Imagina que Dios deje de manifestar su presencia porque no vemos toda la plenitud de quién es Él, o porque tenemos aún mentiras. Yo creo que Dios en su misericordia permite y su Espíritu Santo nos vaya guiando a conocerle, pero el objetivo es ese. De hecho, vamos a pasar al objetivo. Entonces, ¿cómo sería una iglesia? Aquí lo primero es que una iglesia centrada ¿en quién? En Jesús, pero que entiende las 3 figuras de las 3 personas de la Trinidad: Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es tenerlo claro. Perdón, Danielito, a veces le preguntan a la gente, ¿usted qué iglesia va? No, a tal iglesia. ¿Y allá en qué creen? ¿Ustedes son trinitarios? Y la gente, yo no sé. ¿El tridente de qué? Es tan importante, pastora. Sí, saber usted, donde usted viene todos los domingos, y a la gente que viene también debe saber donde yo voy, en qué creen. ¿Cuál es nuestra doctrina? Porque El objetivo de una iglesia cristiana plomada en la verdad de Dios, en la ley de Dios, es conocer a Dios y dar a conocer a Dios. Entonces el creyente en la iglesia está para conocer a Dios, y cuando empieza a servir es para darlo a conocer. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Tiene como punto importante obedecer a Dios. Se enseña sobre cada esfera de la sociedad. Es una enseñanza integral, no es una enseñanza en lo material,
tampoco una enseñanza exclusiva en lo espiritual o en lo místico, porque en realidad yo creo que todo es espiritual, pero cuando yo lo aparto es místico. Entonces es íntegro, es una enseñanza integral, es una enseñanza que me lleva a conocer a Jesús, pero cómo Jesús se refleja en cada área de mi vida. Es diferente. Sí. Esto es tan importante. No, me va a quedar sin tiempo para el siguiente tema. Sí, de lo espiritual y lo místico, o sea, ¿cómo le explico yo? Se puso de pie. Cuando tú le abres el corazón a Jesús y Jesús entra a vivir aquí dentro de ti, Jesús no está afuera, Jesús está aquí. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios venía a un lugar físico. La gente, el sumo sacerdote entraba y se encontraba con él. ¿Sí? Ahora, o como la samaritana le dijo a Jesús, es que ustedes adoraban a Dios. Ahora nosotros adoramos al Señor con el toque del corazón. Aquí, el templo de adoración, por eso dice somos templo del Espíritu Santo. El templo de adoración es aquí en el corazón de cada uno. Entonces, cuando separamos lo espiritual allí de lo físico es cuando nosotros nos movemos solo en el don. Entonces creemos que viene un mover de Dios y es de allá y hace y tal cosa, pero eso no es bíblico. Porque nosotros cuando empezamos a adorar al Señor, eso tiene que partir de acá adentro porque Jesús vive en nuestro corazón. Claro, no nos apartamos de los dones, no nos apartamos de hablar en lenguas, no nos apartamos de que el Señor venga de alguna sanidad y liberte a alguien porque Dios lo puede hacer. Pero siempre cimentados en que yo tengo a Cristo Jesús y es el que me permite vivir en esa libertad. No, amén. No es de otro. La consecuencia de este evangelio, que es el único evangelio, son naciones transformadas, son naciones discipuladas, porque la gran comisión es discipular las naciones. Queridos, hay un escritor, teólogo, si pueden, léanlo, es un crack, se llama Bob Moffitt. Y él tiene un librito súper chiquito que se llama Avivamiento. Él estudió los avivamientos, que nosotros ya conocemos porque pentecostal que se respeta ha escuchado los avivamientos, ha visto vigilias completas de avivamientos. Y él estudió la diferencia entre la reforma y los avivamientos que han habido y avivamientos que hubieron que iban de la mano con la línea que se dejó en la reforma. Los bares se cerraban y toda esta consecuencia, ¿no? Pero hoy en día, aquí en Colombia, yo les pregunto, ¿ustedes conocen la iglesia de avivamiento? Grandísima. Y no solamente esa, tenemos un montón de iglesias grandísimas que tienen el mover del Espíritu Santo, que tienen la presencia del Espíritu Santo de una forma en el carisma del Espíritu Santo. Pero la nación no está transformada. El robo aumenta. La corrupción dentro de la iglesia aumenta. Los divorcios dentro de la iglesia aumentan. Es que no le estoy hablando de fuera, le estoy hablando de dentro de la iglesia misma cristiana en Colombia. ¿Eso es transformación? ¿Eso es avivamiento? No, querido, eso no es avivamiento. Eso es el carisma del Espíritu Santo con una unción específica, un ministerio específico, pero no hay una transformación. El resultado de este evangelio es que las naciones puedan ser transformadas. Y es lo que nosotros vimos en la Reforma. La Reforma se clavó en cosas importantes acá como salvación solamente por medio de la gracia. Es importante aquí también tenerlo en cuenta. No es por medio de obras, no es aquí se tiende mucho a las obras para manipular. No, solamente por gracia a través de Jesucristo, por la fe y la autoridad de la palabra. Eso es importantísimo, la autoridad de la palabra. Y ahí es donde quiero llegar. Tenía aquí mucho más por seguir porque esto sigue. O sea, aquí podemos seguir desglosando la economía, podemos seguir desglosando la educación, la familia y cómo nos ha influenciado este modelo y estas mentiras. El hombre sin Dios razonando las mentiras que tiene y Satanás mismo dentro de la iglesia enseñando falsas doctrinas. Ya lo leímos ahorita en la Biblia, pero les digo, no solamente dedicarnos a las disciplinas espirituales, eso solo no va a traer transformación en sí mismo.
Eso va a permitir que la persona conozca a Dios, pero el carácter no se forma ahí. Puede formar un hábito de oración y puede ser parte del carácter, pero el carácter de Cristo completo en la persona no se va a ver reflejado hasta que la persona no lo lleve a todas las áreas de su vida, a confrontarse con la autoridad de la palabra. Entonces, cuando yo arranqué y yo me apasioné por Dios y yo conocí a Dios, yo empecé a orar bastante. Todos los días. 3 horas mínimo, 5 horas en promedio, 8 horas cuando estaba animado, todos los días. Ese fue Dios me llamó en el 2016, en el 2017 dediqué todo ese año a eso. Hacía un ayuno de 3 días completos, solamente con agua, cada 2 semanas, planificado, organizado, constante, conciso. Esa fue mi forma de conocer a Dios. Disciplinas espirituales, bien, top. Empecé a enseñar, empecé a compartir la palabra, porque obviamente tenía ya mucho para dar, que todo ese tiempo orando y leyendo, pero mi carácter no se formó ahí. Mi carácter se formó cuando yo empecé a dejar que la palabra fuera autoridad. Porque la palabra es lo único que expone aquello de nosotros que necesita ser pulido. Y nosotros en las corrientes que tenemos de iglesia a veces no dejamos que la palabra sea la autoridad. Entonces por eso vamos a mirar la segunda parte. Cuando estamos hablando de cosmovisión, el tema es cosmovisión bíblica, no cosmovisión animista, no cosmovisión humanista. Nosotros vamos a estudiar una cosmovisión bíblica. Y para eso voy a pasar al tema que igual va a quedar grabado un poco. En la siguiente clase vamos a hacer, el siguiente domingo no hay clase. La siguiente que viene vamos a hacer la práctica. Y ya la última me despido. Pero vamos a ver, hay otras opciones. Vamos a aprender estudio bíblico inductivo. Para mí es el método de estudiar la palabra que más nos puede ayudar a limpiar nuestro lente de estas formas y de estas mentiras. Eider lo ha hecho, ustedes lo han escuchado enseñar del tema. Creo que es importantísimo que como líderes crezcamos en aprender a estudiar la palabra. Yo he escuchado expositores como Miguel Núñez o Sugel o Estelina Reformada. Ellos dicen, hacer el devocional y estudiar la palabra no deberían ser 2 cosas diferentes, deberían ser lo mismo. Pero yo discrepo en nuestro contexto eclesial, que es muy diferente al de ellos, de eso. Yo creo que nosotros sí necesitamos ser responsables en decidir, esto es mi devocional, que es muy fresco, muy alegre, porque somos latinos, y este es un estudio de la palabra. El método inductivo se trata en conocer las escrituras desde las escrituras. Entonces, usted va y lo vamos a hacer, vamos a practicarlo, pero usted como líder de Casa Luz, usted como líder en cualquier ministerio, usted como va a tener la oportunidad de enseñar. Y usted va a darse cuenta primero, entonces va a estudiar la palabra, va a limpiarse. Esto es como siempre, cuando usted enseñe tenga una autoridad, un mensaje limpio por la palabra. Entonces eso es lo que vamos a lograr con el estudio bíblico inductivo. ¿Qué diferencia hay entre el deductivo? Normalmente estamos muy acostumbrados al deductivo. El estudio bíblico deductivo es cuando yo llego con una idea preconcebida. Yo estoy asumiendo algo. Entonces yo pasó algo en la fila para el banco y me llegó, me cayó el 20, una revelación divina, una iluminación extraordinaria. Y yo tengo que predicar de esto en la Casa Luz. Y voy a la Biblia para encontrar un sustento a aquella afirmación que estoy teniendo. Entonces, la mayoría de veces lo hacemos así. Tenemos un tema en mente y luego vamos a la Biblia para buscarlo. Eso es, primero se supone algo y a partir de eso lo buscamos, ¿no? Se relaciona con las vivencias o algo así. El método deductivo no se relaciona, pero sí va a ser, da un espacio, no tan pequeño, a que usted termine de pronto diciendo cosas erradas porque usted ya viene con una idea preconcebida. Le doy un ejemplo de método deductivo e inductivo. El deductivo va de lo general a lo particular y el inductivo va de lo particular a lo general. Ejemplo, voy a dar una clase para enseñar la raíz de una planta. ¿Cómo lo hago desde el método deductivo? Coloco la planta y la naturaleza.
la planta y sus partes y hablo primero de la planta hasta que llegue a la raíz. De esa manera me enseño de forma deductiva. De forma inductiva, entonces empiezo por la raíz y voy llegando hasta la planta. ¿Sí? Lo llevo a la Biblia. Yo voy a enseñar del perdón. Del perdón. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero enseñar de forma deductiva, yo voy, por ejemplo, al evento donde José perdonó a los hermanos después de que el Espíritu Santo los reargulló. Allí cuando ya... Entonces yo voy a toda la historia general y lo llevo al perdón. Pero yo puedo tomar el versículo, eso sería de forma deductiva. Yo puedo tomar el versículo donde el Señor dice que si ustedes no perdonan, yo tampoco los perdono. Y coger ese versículo y irme a historias de la Biblia donde la gente ha tenido que perdonar. Sería como un ejemplo de deductivo o inductivo. Pero ahí entrarían más cosas, una situación que me pasa, entonces yo voy y lo sustento. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el deductivo? ¿Está mal? No. Simplemente que estamos muy acostumbrados a él y si queremos limpiar nuestro lente, muchas veces el método deductivo no es el más correcto porque tenemos que empezar con la autoridad y la fidelidad en la palabra por sí misma. Entonces vamos a estudiar el texto bíblico buscando las respuestas en el mismo texto bíblico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Anótelo. Usted va a apagar su computador, va a apagar su celular. Yo lo aprendí así, porque estamos muy acostumbrados a tal cosa no entendí, comentario bíblico. ¿Qué dice fulano que está más de moda o la Biblia más vendida de estudio en el momento o la que más me recomendó el vendedor de la librería? Y voy y son comentarios, queridos, pero si nosotros queremos aprender a ver la revelación de la palabra y a ser enseñados e iluminados por la palabra, tenemos que buscarlo. Por eso es que yo quiero enseñar este método y que lo practiquemos. Este método todos tienen que hacerlo. ¿Qué otra cosa recomiendo? Yo vamos a abarcar el libro completo, vamos a estudiar el texto completo. Eliminamos los títulos porque eso fue añadido después, eliminamos los capítulos y los versículos porque eso fue añadido después y muchos están mal añadidos y cortan un mensaje importante que usted se va a dar cuenta cuando usted haga el estudio bíblico inductivo y usted va a decir, el que hizo esto, ¿en qué estaba pensando? Eso no es inspiración divina. Los títulos de la Biblia no son inspiración divina, los números y capítulos no son inspiración divina, los versículos no son inspiración divina. Son ayudas que se implementaron con el tiempo para que la persona pudiera leer mejor la palabra sin perderse. Pero vamos a ver cómo arrancamos. Entonces, hay 3 puntos importantes y claves en el método inductivo. El primero es la observación. ¿Qué es la observación? Lo que el texto dice. Y vamos a ver que hay muchísimos pasos de observación. El segundo es la interpretación, cuando ya tengo claro qué es lo que el texto quiere decir. ¿Qué es lo que el texto significó directamente para el primer oyente? A mí me gusta dejarlo filtrado una vez ahí, para el primer oyente. Esa es la interpretación correcta. Y el tercer punto es la aplicación, que es lo que el texto significa para mí. ¿Por qué aplicación? Porque, pues como ya vimos, el centro debe ser conocer a Dios, y en ese conocer a Dios está involucrada una experiencia. Así que si yo no estoy practicando la palabra, no hay conocimiento de Dios. Entonces, por lo tanto, cada estudio bíblico que hagamos nos tiene que llevar a practicar algo que estamos conociendo de Él. Y créame, usted dirá, pero es que el primer oyente está muchísimos años atrás. No, créame que lo que Dios habla al primer oyente sigue vigente hoy en día en muchísimos casos. O sea, es impresionante cuando usted está haciendo un estudio inductivo y usted dice, pero la iglesia sigue igual que en esa época. O sea, la exhortación que se le hace en esta carta también hoy en día la necesitamos porque la iglesia está igual de desviada. Sí, sigue siendo vigente. Entonces, la observación, la interpretación y la aplicación. Entonces, nuestro deber como intérpretes de la palabra va a ser dejar que el autor diga lo que quiso decir. ¿Por qué arranqué diciendo que lo separemos del devocional? Porque en el devocional estamos tan acostumbrados a que yo agarro y voy por el versículo 2 y ya, revelación, lo subrayo y ya tengo ahí ya, mejor dicho, listo, y me fui y ya.
Sí, yo no le pregunté, yo no le pregunté al texto qué quiso decir. Yo no estoy entendiendo todo el contexto. Sí, y ahí es donde se pueden salir muchas cosas del contexto que son las que terminan reforzando bíblicamente esto y esto. Entonces nosotros amamos a Dios, genuinamente lo amamos, pero terminamos ejerciendo un liderazgo o terminamos ejerciendo como cristianos humanistas. Amamos a Dios y terminamos haciendo un liderazgo controlador. Porque el texto bíblico no lo hemos tal vez apreciado. Entonces sacamos conclusiones rápidas a lo que queremos acá. Primer paso, observación es el primer punto, ¿no? Primer paso, observación. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál creen que es el primer paso de observación? Observar. Wow. El primer paso de observación es orar. Sí, porque es el Espíritu Santo quien enseña. Es Dios mismo quien revela a quien quiere revelarle. Estaba esperando donde Daniel no diga. Yo me levanto y digo, hay que orar primero. No, primero es pedirle al Espíritu Santo que Él sea nuestro maestro, que nos abra los ojos del entendimiento, porque si no las emociones y la carne no te van a dejar entender nada. Emociones. Las emociones predominan. Cómo me siento, si me gusta o no me gusta. Bueno, hay premisas para el estudio bíblico que también quería que tuviéramos presente, como por ejemplo, la Biblia es una historia unificada que nos habla acerca de Jesús. Yo sé que muchas veces usted, y usted lo ha dicho evangelizando seguramente, la Biblia es un manual de vida. ¿Sí? La Biblia es un libro de consejos. Y sí, tiene libros que son manuales, tiene consejos, tiene historias, tiene acción, tiene drama, tiene todo esto. Pero cuando vayamos a estudiar la Biblia, tengamos muy presente esa premisa que la Biblia es una historia unificada que nos muestra a Jesús. Todo lo que sucede del Antiguo Testamento y todo lo que termina en Apocalipsis es una historia que nos lleva a Jesús. Entonces tenemos que tener presente eso. No podemos sacar de vista eso. Ahora, la advertencia no significa que vamos a empezar a ver, ¿cómo llama esto? Epifanías en cualquier capítulo, ¿no? Es que vemos cualquier historia y metemos a Jesús ahí a la fuerza. No, eso tampoco va a pasar. Pero sí entendamos, y eso es lo bueno del inductivo, que no lo va a dejar a usted leer un solo capítulo, sino todo el libro contesta. Entonces todo el libro, vea, unas cosas que más me gustan, que me parece tan curiosa del método inductivo, es que su conclusión es a veces la misma conclusión comúnmente que cualquier otra persona. En serio, yo lo hice en Medellín con unos maestros y luego me junté con una maestra en Perú y me mostró su inductivo de 12 meses y era igualita a las conclusiones mías. Porque la palabra nos debe llevar a la misma conclusión y es una cosa en las que yo digo, la Biblia es sagrada, es inspirada por Dios. ¿Cómo es posible que si yo hago este método, llego a la misma conclusión, llego al mismo versículo clave que todos en el mundo? Con este método. Solamente con el texto. Entonces dice, es impresionante. Pero claro, tenemos que empezar a darle valor al texto. Segundo, vamos a leer, la primera lectura, porque hay muchas lecturas. Vamos a leer el texto, vamos a leer el libro completo. Este método también se enseña para estudiar capítulos, estudiar secciones. A mí personalmente creo que para arrancar no me gusta. Me gusta arrancar con libros completos que podamos agarrar de una vez lo grueso y ahí desde que tengamos el libro, usted se va a dar cuenta, cuando usted estudia el libro completo, usted va a tener un esquema. Ahí ya puede buscar por esquema específico y hacer el inductivo por partes, por temas específicos. Porque los títulos los va a poner usted. Las separaciones del párrafo las va a poner usted. Eso nos llama el método inductivo. Entonces, primero es leer el manuscrito y lo vamos a leer de una forma original. ¿Cómo es una forma original? Pues ya se los voy a entregar, también les voy a dar los recursos. Y ese manuscrito no tiene comas, no tiene puntos, no tiene espacio, no tiene párrafo, no tiene versículo, no tiene número, no tiene título. Es el manuscrito original. Y lo vamos a leer así. Y nosotros vamos a ponerle las comas y los puntos y vamos a separar los párrafos. Ese es el segundo paso de observación, que es leer. Luego, segundo, vamos a leer el texto ordenándolo párrafo a párrafo.
ahí es donde le añadimos los puntos, los signos de puntuación y le añadimos la separación por temas. Porque usted va a encontrar, bueno, usted lo va a encontrar. Cuarto punto, tenemos, vamos a empezar a subrayar, ojo, sí, para la siguiente clase traigan marcadores finitos o colores, porque vamos a empezar a encerrar mucho palabras por partes. Entonces vamos a subrayar palabras que se repitan, vamos a empezar a, primero esa parte, las palabras que más se repiten en el texto, en el libro, y luego vamos a empezar a subrayar autores, receptores y verbos y todo. Eso va por partes. El quinto punto de observación es a los términos difíciles. Ahí empezamos a añadir preguntas al texto. El tercero es leer el texto ordenado párrafo a párrafo. El cuarto es subrayar las palabras repetidas, las que más se repiten en el texto. Hay formas de hacerlo más compacto, sí. E incluso hay otras formas, hay otra escuela que se va a hacer aquí en Jucum, Bucaramanga, de hecho, que es la DBS. Ellos leen y estudian la Biblia completa en 3 meses, pero a ellos no hacen el método inductivo completo, sino que a ellos un maestro les da todo el contexto. Yo no quiero hacerlo así, yo no quiero darles a ustedes todo el contexto, yo quiero que ustedes se den cuenta de dónde sale ese contexto y que sale de la Biblia. Cada vez que usted escucha a un predicador decir, el contexto de esa historia es esto, eso salió de la Biblia. Mayormente sale de la Biblia. Al final que usted termina de hacer su estudio inductivo, usted puede ir a buscar historiadores, que es los que le van a brindar datos chéveres, que usted se ve, tiene sentido por este lado, puede enseñarlo por acá. Pero la mayor parte y lo más fiel lo da el texto. Ahí preguntamos diferentes cosas sobre el texto. El sexto punto es las personas. Dividimos en 2 grupos, empezamos a subrayar personas, observación de personas. Sexto punto, observación de personas. Ahí vamos a empezar a subrayar personas humanas, personas divinas. Vamos a empezar a subrayar y hacemos unas notas y empezamos a escribirlas. El quinto es observación de términos difíciles. ¿No lo dije? Te pasaste del cuarto al sexto. Bueno, el quinto, observación de términos difíciles. El sexto, observación de personas. Hacia el sexto, Daniel. Entonces el quinto que te pregunté. El quinto era observación de términos difíciles. Si la pastora me acaba de decir que no lo dije. Ajá. Es que como estoy en ayuno, me toca comer. El séptimo es la observación de la interrelación de los términos. Aquí empezamos a ver tiempo, contrastes, comparación, propósito, para dar algunos ejemplos. Aunque vamos a hacerlo más. Ese Sí, observación. es la interrelación entre los términos. Observación de la interrelación entre los términos. Para transmitir ideas y conceptos, un autor interrelaciona palabras de acuerdo a ciertos patrones lingüísticos y literarios. Entonces, lo que vamos a hacer al observar es descubrir la escritura del libro a partir del libro. Entonces, por ejemplo, el tiempo, ahora, antes, cuando, desde, después, hasta que, mientras, empezamos a subrayar todo esto. Contraste, aunque, con todo, de otra manera, más, no obstante, las comparaciones que hace. Eso es como un ejemplo del séptimo punto. El octavo, observamos el género literario. Esta parte es muy chévere. Esta parte me encanta. El género literario, y con eso dejamos hasta acá porque igual ya tenemos que irnos. Voy a darle algunos ejemplos. No los escriba, después se los doy, pero en la Biblia tenemos mucha literatura. Esa es una riqueza impresionante. Ningún otro libro tiene tanta riqueza. Literatura discursiva y lógica, que es la del libro de Romanos. Es lógico, argumentativo y tiene un mensaje claro, que el hombre es pecador y da razones de por qué el hombre es pecador. Narración prosaica. Es una forma de contar los eventos de manera natural como ocurrieron. Un ejemplo es el libro de Hechos. Poesía hebraica. Están los salmos, los profetas. Es diferente a la poesía común. Tiene aspectos diferentes a la poesía que conocemos hoy en día. Sincresis griego, que son cosas opuestas. Utiliza contrastes. Eso lo tenemos en el libro de Hebreos. Drama y prosa dramática. Un ejemplo de este escrito literario es el Job. Es una vida dramática y todas las situaciones que está viviendo. Literatura
parabólica, un poquito más conocido, que son las parábolas, que solamente que ejerce Jesús, ¿no? Y que están en el Nuevo Testamento mayormente, pero también el profeta Natán utiliza para graficar enseñanzas de esta forma, como cuando agarra a David y bueno, una parábola. Literatura apocalíptica, que la tenemos en Apocalipsis, Ezequiel y Daniel. Una literatura apocalíptica en el siglo II antes y después de Cristo. Tratados de pacto, que este tipo de literatura a mí me gusta muchísimo. Yo no, o sea, si ustedes en algún momento llegan a hacer el estudio bíblico inductivo de Deuteronomio, usted tiene el libro completo y usted dice por qué Deuteronomio repite todo. Deuteronomio literalmente es un contrato. Tiene todos los puntos y requisitos de un contrato egipcio de la época. O sea, yo creo que Deuteronomio, donde hubiera tinta para todos, imprimen el libro y todos firman. Porque es un contrato y está escrito que lo primero conecta con lo último, lo de aquí conecta con lo de acá, lo de aquí conecta con lo de acá. El centro, o sea, es lindo, o sea, es lindo, da gusto entenderlo de esa forma. ¿Dónde me quedé? Tratados de pacto. El pueblo se compromete a obedecer a Dios y bendecirle. Y hay condiciones. Tenemos lamentaciones, que son los lamentos. Jeremías. Los cantos. Eso está dentro de lamentaciones. Antología sapiensal, que es compilación y agrupación. Y viene de sabiduría la parte de sapiensal, lo que es Proverbios y Eclesiastés. Y apología dinástica, que es una defensa de una dinastía. Este es el libro de Samuel. Entonces David tenía que demostrar que el rey anterior fue desechado y por qué el rey David fue levantado. Entonces usted desde esa perspectiva va a tener mucha más riqueza, ¿no? Luego vamos a seguir con los diferentes puntos. El objetivo ¿cuál es? Que nosotros empecemos a... Yo sé que muchos me lo han dicho, no sé cómo hacer para enseñar, desarrollar bosquejos. Créame que cuando usted empieza a hacer un estudio bíblico inductivo de cualquier libro, la siguiente clase lo vamos a hacer, vamos a practicarlo. Yo tengo las hojitas, traiga los colores, vamos a arrancar a hacerlo para que usted se dé cuenta cómo funciona, la riqueza que tiene y toda la información que usted puede adquirir ahí directamente desde la autoridad de la palabra y del Espíritu Santo enseñándole a usted mismo, porque no va a tener ningún comentario, no va a tener la ayuda de un profe, no va a tener la Biblia de estudio, solamente con el texto. Entonces, allá vamos, que el Señor nos permita entonces tener esta verdad, ser transformados, alinearnos a la verdad de Dios como iglesia, como familia, nuestra economía, en todo. Y yo creo que esta va a ser la forma. Entonces, oremos. ¿Algo más por añadir? Quiero decirle que el aprender a construir un mensaje para predicar y hacerlo con la autoridad de la palabra es algo que definitivamente nos guarda de ir a decir una herejía, nos guarda de salirnos de lo que verdaderamente Dios quiere, ¿no? Entonces creo que pues todas las clases que ha dado Daniel han sido de gran bendición y nos han ayudado. Pero si nosotros logramos que los líderes, sobre todo aquellos que van a casa de luz y los que no tienen casa de luz, que la van a abrir, porque esto todos tenemos que multiplicar, llevar la gran comisión a todos los barrios y veredas de pie de cuesta, diga usted amén. Amén. Necesitamos saber construir un mensaje correctamente, ¿sí? Entonces la pregunta para Daniel en este momento es ¿cuánto tiempo vamos a trabajar en este método inductivo? Porque eso ahí suena muy bonito, pero también suena de darle tiempo porque no tenemos que entender, Danielito, que este es un grupo diverso, ¿cierto? Diverso no hablo de la diversidad cultural, sino... Pensé que porque eran negros y... tira. Corté eso. Hay unos que son apasionados por la lectura, otros no tanto. Otros que hacen un devocional de 5 minutos, otros lo hacen de 3 horas. Otros no hacen. Otros no hacen. Todo eso tiene en cuenta, porque si a mí no me gusta la lectura, yo digo, ¿qué es ahora ponernos a hacer eso? ¿Sí? ¿Sí? Señora. Exacto. Pero si usted quiere convertirse en un instrumento de Dios para llevar su palabra, usted debe entender que Dios nos está mandando esta clase porque nos ama mucho y quiere que usted no vaya a decir una herejía. Sí. ¿Sí? Entonces, la pregunta es ¿cuánto tiempo
nos queda o vamos a tomar, porque si no toca Sí. abrir más espacio para que salgamos por lo menos. Así usted no haya aprendido nada más en el liderazgo este 2025, pero si aprende a construir un buen mensaje siendo fidelizado a la palabra, gloria a Dios. Sí, el primero es observación, el segundo es ¿cuál? Después de la observación es leer la palabra. Interpretación. Interpretación, eso es exégesis. Eso es lo que la pastora está diciendo, es la segunda parte y funciona bien cuando está bien hecha la observación. Yo quiero decir algo para lo que dice la pastora. No solamente es importante aprender esto para no decir alguna herejía, que uno pues igual sí se le dan herejías, sino que al no estar limpio, lo que voy a enseñar y centrado ahí en ese tipo de pensamiento en Dios, sí tengo mucha suciedad de otros pensamientos y yo puedo estar transmitiendo cosas contaminadas sin querer. Entonces, por eso es lo importante creerlo, que creemos, porque entonces si no soy tan fiel a la palabra y es tan sutil sus pensamientos que llegan y nos pueden influenciar o tenemos nosotros ya preconcebidos, yo lo que voy a enseñar sí va a estar muy sesgado a la manera como yo pienso de la palabra, aunque yo puedo usar un texto bíblico, pero con mi tipo de pensamiento, que no puede estar centrado en Dios. Entonces lo importante de ir al texto y de unificar como lo que realmente Dios está diciendo y no lo que a mí me parece, no lo que nos parece. Entonces es sumamente importante. Entonces, El tiempo más corto que yo he visto que se puede hacer el estudio bíblico inductivo y abarcar toda la Biblia es en 2 meses, lo cual es un milagro, porque yo personalmente no he hecho inductivo bíblico de todos los libros, pues son 66. y normalmente lo mínimo que he leído cada libro para hacer estudio bíblico son 15 veces. Eso es lo mínimo, que usted termina leyendo el libro para terminar el inductivo. Entonces sí hay una opción y una estrategia que es manejarlo de forma híbrida, que sería de forma online. Esa es una opción. El horario de los domingos en la mañana temprano se puede manejar. Y podríamos hacerlo así, para llevar la secuencia con varios libros y soltarnos en esa parte. Esa es una opción, es una propuesta que también le iba a hacer a usted. Menos mal me pregunto. hablar con el pastor y mirar ese tema para que Exacto. no quede el estudio como cortado. Sí, igual vamos a ver, antes de que me vaya, vamos a hacerlo de un libro completo. Entonces vamos a hacer el libro completo y vamos a hacerlo. Pero seguir practicándolo, sí, puede ser con otros libros. Oremos.